Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. En este video les traigo la comparativa lado a lado entre los televisores Samsung Crystal Ultra HD TU 8000 de 58 pulgadas a la izquierda y TU 8300 con pantalla curva de 55 pulgadas a la derecha. Es importante mencionar que ninguno de esos televisores tiene ni retroiluminación Full Array ni tampoco local dimming o atenuación local, sin embargo sí que manejan una tecnología que Samsung denomina Ultra HD Dimming o atenuación Ultra HD. Ambos tienen paneles VA y en temas de precios, por lo menos aquí en Colombia, se consiguen entre 500 y 530 dólares aproximadamente, de 58 pulgadas TU 8000 y de 55 pulgadas TU 8300, recuerden, con pantalla curva. Y bueno, antes de empezar, aquí pueden corroborar que se tratan de las referencias mencionadas: TU 8000 de 58 pulgadas a la izquierda y TU 8300 de 55 pulgadas a la derecha. Bueno, este es el control remoto o One Remote, es el mismo para ambos televisores, es pequeñito, tiene poquitas teclas, más que suficientes para prácticamente cualquier función, incluyendo tecla para micrófono para darle comandos de voz. El diseño del sistema operativo es Tizen de Samsung, la fluidez es prácticamente igual en ambos, no hay quejas al respecto. La velocidad en cuanto a apertura de aplicaciones es prácticamente la misma en ambos. El espacio de almacenamiento también es el mismo en los dos televisores, de 3,82 GB, aquí lo pueden corroborar que es más que suficiente para cualquier persona, y ambos cuentan con las aplicaciones más populares como Netflix, YouTube, Amazon Prime, Apple TV, HBO Go, entre muchas otras. Sin embargo, DirecTV Go aún sigue sin estar disponible. La función de Screen Mirroring o compartir pantalla en ambos televisores también es posible, pero lo que no es posible es la función de Multiview, como si la tiene por ejemplo el TU 8500. Pero bueno, sea como sea, ya saben que se puede esta función de compartir pantalla. Simplemente tengan en cuenta que si su teléfono celular es Apple, deben usar además la función de AirPlay, que en ambos televisores está disponible. En cuanto a los navegadores de internet, el diseño es el mismo, simplemente tengan en cuenta que la función de búsqueda por medio de comandos de voz en español en algunos países de Latinoamérica aún no está disponible, pero en inglés sí que lo está y funciona sin problema alguno. La fluidez de este navegador web es buena en ambos televisores, no se compara a la navegación que pueden tener los LG gracias al control Magic, pero tampoco es mala, no es estresante, y por supuesto ambos televisores pueden reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas de anime, películas para adultos, películas normales, etcétera. Simplemente tengan en cuenta que al no ser Android TVs no van a ser compatibles con todas las páginas web y servidores que puedan existir hasta la fecha, pero por lo menos sí con las más populares. Vamos ahora con la comparativa en cuanto a calidad de imagen, y aquí quería mostrarles esto. En la esquina inferior izquierda del TU 8300 se observa una nubosidad que es un poco pronunciada. La verdad es que antes no la había notado, pero con algunos demos ya se hace un poco más notoria. No estoy diciendo que sea algo terriblemente molesto, pero para personas que sean muy quisquillosas y exigentes, probablemente en escenas tanto en HDR como en SDR van a notar, donde haya muchos colores negros, van a notar este problema entre comillas, que también se nota en otro tipo de escenas y podría ser un poquito molesto, pero aún así puede ser más que tolerable para la gran mayoría de usuarios. Aquí en este contenido el rango dinámico estándar o SDR también se nota, como pueden percibir en la esquina inferior izquierda. Repito, no es algo terrible, no es algo increíblemente molesto, pero sí debo mencionarlo. Les reitero que antes no lo había notado, pero ya en esta comparativa sí que se hizo muy notorio. Pero bueno, dejando de lado este problemita en el TU 8300, sea como sea, ambos, a pesar de no tener ni Full Array ni Local Dimming, realizan un muy buen trabajo en el tema de la uniformidad de los colores negros. No es perfecta porque esto solamente lo logran hasta ahora los OLED. El tema del clouding es muy poco perceptible en ambos, es un poquito más perceptible en el TU 8300, eso sí hay que decirlo, ya poniéndolo lado a lado sí que se nota. En temas de relación de contraste nativa, de acuerdo a Ratings.com, en el TU 8000 es de 6421:1 y en el TU 8300 de 4862:1. La retroiluminación que ambos tienen es Backlight Edge, o sea, desde los bordes, pero gracias a la atenuación Ultra HD o Ultra HD Dimming, como ya mencioné, realizan un buen trabajo en el tema de los colores negros.
Ahora bien, en este tipo de escenas donde los colores vívidos priman, las diferencias en este contenido que es en SDR o rango dinámico estándar en temas de color, recordando que ambos manejan la tecnología Crystal Ultra HD propia de Samsung, la verdad es que no noto diferencias significativas. De hecho, me parece que realizan un trabajo prácticamente igual en la representación de colores en este contenido en rango dinámico estándar en todos los modos de imagen. Es importante destacar además que el brillo en SDR en el T8000 es de 271 nits y en el T8300 de 316 nits. Sin embargo, en la práctica pareciera que el T8000 tuviera un poco más de brillo porque se nota un poco o muy levemente más claro el de la izquierda en comparación al T8300, que se supone que al menos en teoría tiene un poco más de brillo. Ahora bien, en este tipo de contenido en HDR o alto rango dinámico, la diferencia es un poco más pronunciada en el tema de colores. Se notan más intensos o más fuertes y ligeramente más saturados en el T8000 de la izquierda, y el tema del brillo ya se hace menos notorio. El T8000 sigue teniendo los mismos 271 nits en HDR y el T8300 baja a 302 nits en HDR en comparación a los 316 nits que tenía en SDR. En temas de contraste, la diferencia tampoco es que sea muy remarcada. Se alcanza a notar de pronto en algunas escenas un poquito más de contraste en el T8000, pero no es una diferencia abismal entre ambos en este aspecto. En temas del manejo del movimiento, los dos realizan un trabajo muy bueno a pesar de ser de gama baja o de gama de entrada. En ninguno se notan problemas ni de stutter o tartamudeo, ni de jolder o vibración, ni tampoco de blur o borrosidad. Ambos, con los ajustes de calidad de imagen en automático, realizan un trabajo genial. Sin embargo, si ustedes no notan mejorías que a ustedes les gusten, lo pueden colocar en personal y mover los parámetros como deseen. También pueden usar este movimiento libre de LED o LED Clean Motion, que oscurece un poco la imagen y se supone que mejoraría la fluidez de la misma de las escenas. Sin embargo, se genera de forma, digamos, irónica un poco de tartamudeo, porque se supone que el LED Clear Motion mejoraría de hecho ese aspecto, pero en mi opinión lo empeora. Así que yo recomiendo dejarlo desactivado y simplemente colocar estos ajustes de claridad de imagen en automático, que así me parece que realizan ambos un trabajo más que bueno en este tema. En cuanto al escalado de imagen, los dos televisores realizan un trabajo prácticamente igual. En contenido en 480p se nota pixelación, que puede ser molesto para muchas personas, pero eso también sucede en algunos televisores aún de gama alta. A partir de 720p o HD es un poco mejor, aún se sigue notando un poco de pixelación, pero es por lo menos un poco más tolerable. A partir de 1080p o Full HD ya el escalado de imagen en ambos televisores me parece que es muy bueno. A veces el contenido parece de hecho que tuviera un poco más de resolución. En 1440p el escalado de imagen en ambos televisores es genial. El contenido a veces parece que fuera 4K nativo, y por supuesto ambos pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en SDR como en HDR sin problemas. Con el tema del manejo de los reflejos, los resultados son muy similares en ambos. Diría quizá que es un poquito mejor en el T8000 de la izquierda. No es una diferencia muy grande, sea como sea, no se comparan a los resultados que puede arrojar un televisor con panel IPS, pero a pesar de tener panel UVA son opciones muy decentes para cuartos o habitaciones donde las bombillas o focos de luz apunten directamente a sus pantallas. En cuanto a los ángulos de visión, en ambos televisores son terribles. Quizá son un poquito mejores, o por lo menos un poquito menos peores en el T8300, probablemente debido a que tiene menos contraste, y quizá el hecho de que sea pantalla curva le ayuda un poco en el extremo más distal de donde uno se ubica a que se vean los colores un poquito mejores, pero sea como sea se notan blanquecinos en ambos, así que son recomendados si solo si los van a ver siempre de frente, o por lo menos no desde un ángulo muy pronunciado. Bueno, vamos ahora sí con la comparativa utilizando videojuegos. Aquí aprovecho para decirles, y como van a poder notar, los dos televisores activan solamente de forma automática el HDR o alto rango dinámico, y solamente si el videojuego que van a utilizar soporta precisamente HDR, como por ejemplo este Gears 5. También me parece oportuno mencionar que en este apartado gaming los dos soportan esta función de HGIG o HDR Gaming Interest Group, que lo que hace es mejorar el tema del contraste y brillo precisamente en videojuegos que tengan HDR o alto rango dinámico.
En temas de input lag, los dos televisores manejan un resultado prácticamente igual o muy similar. En el T8000 en videojuegos en 4K 60 Hz en SDR de 9,5 milisegundos y en HDR de 9,7 milisegundos. Y en el T8300 en SDR de 9,5 milisegundos y en HDR de 9,6 milisegundos. Me parece que ese tiempo de input lag en ambos televisores es más que bueno para personas promedio e inclusive para algunas que sean muy exigentes, teniendo en cuenta que se trata de pantallas grandes, o sea de televisores. Bueno, para este apartado gaming, una cosa muy importante que quiero que tengan en cuenta es que ninguno de estos dos televisores soporta puertos HDMI 2.1, pero aún así van a funcionar con la PlayStation 5 y Xbox Series X, simplemente que no van a poder lograr tener 120 Hz en 4K. También es importante que sepan que ninguno de esos televisores soporta ni FreeSync, ni G-Sync, ni tampoco tasa de refresco variable o Variable Refresh Rate. También quiero que sepan que en temas de HDR los dos soportan HDR10, HLG o Hybrid Lock Gamma y también HDR10 Plus. No soportan Dolby Vision. Y en lo que tiene que ver al tiempo de respuesta, en el T8000 el 100% del tiempo es de 17,8 milisegundos y en el T8300 de 16,8 milisegundos. Me parece que en ambos la fluidez en este tema de videojuegos es muy buena. En temas de gráficos también en los dos televisores me parece que hacen un muy buen trabajo, y en temas de colores a veces pareciera que el T8300 genera un poquito más de intensidad en los colores y otras veces en el T8000. Lo que sí es notorio es que en el T8000 las escenas lucen un poco más claras. No sé por qué, la verdad, porque se supone que el T8300 tiene un poco más de brillo. En este tipo de videojuegos donde las escenas oscuras priman en un gran porcentaje, los dos realizan un buen trabajo teniendo en cuenta que no tienen ni Full Array ni Local Dimming. Sin embargo, me parece que es mejor en el T8000, la diferencia no es muy grande, pero el tema del clouding sí que se nota un poquito más en el T8300, pero sea como sea, me parece que en ninguno este tipo de problema es molesto, así que pueden estar tranquilos si escogen uno u otro televisor en el tema de videojuegos de terror o de survival horror. Y en este tipo de videojuegos las diferencias tampoco es que sean increíblemente notorias. A veces se nota un poquito más oscuro las partes con sombra en el T8300 y un poquito más de intensidad de color sorpresivamente, pero otras veces se nota más esto en el T8000. Sea como sea, me parece que los dos en este apartado de videojuegos, teniendo en cuenta que son de gama baja, hacen un trabajo por lo menos más que decente para una persona que tenga un muy bajo presupuesto. Si me preguntan cuáles de los dos televisores comprar, teniendo en cuenta que pueden costar más o menos lo mismo, supongo que puede variar un poco dependiendo de cada país, yo les diría que se vayan por el TU8000. A mí me gustó más el tema de la uniformidad de los colores negros, el tema del contraste es un poco mejor. También las escenas sorpresivamente pueden lucir un poco más claras, aunque en teoría el T8300 tenga un poco más de brillo. Y además el diseño del T8000 me gustó más, los marcos son más delgados. Me parece que tiene un diseño más premium, mientras que en el T8300 los marcos son mucho más gruesos, y además el hecho de que tenga pantalla curva le añade poco o nada en temas de funcionalidad. Y en lo que tiene que ver a tecnologías de sonido, los dos soportan Dolby Digital, Dolby Atmos, y en cuanto a potencia tienen la misma de 20 watts. La verdad es que no noto diferencias, me parece que tienen una potencia de sonido prácticamente igual, pero por favor juzguenlo por ustedes mismos. Crowned people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the color, the sacred union of our every thought and emotion.
brought ruin into our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the Kama, the sacred union of our every thought and emotion.